De manera expositiva haremos un recorrido en la Biblia, libro por libro, versículo por versículo, profundizando en la verdad de la palabra, aprendiendo conceptos de enseñanzas fundamentales de la sana doctrina y aplicaciones prácticas para el diario vivir. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Les comparto nuestro número de teléfono, más 506 8877 7711, y nuestro correo electrónico, vidaeternajn173@gmail.com. Estamos para servirle. Muy bien, qué bueno que podemos estar nuevamente acá con ustedes en un programa más, en este subprograma Palabras de Vida Eterna. Agradecidos con el Señor, con la oportunidad de poder tener un programa más, siempre recordándoles que este es un programa de estudio bíblico, recordándoles que estamos meditando en el Evangelio según Juan. Así que le invitamos a poder participar con nosotros siempre de este programa. Tenemos algunos medios habilitados para que usted también pueda acompañarnos aquí. Si tiene alguna pregunta, si tiene algún comentario, será de mucha bendición también escucharle a usted. Así que recuerde que puede comunicarse con nosotros a través del WhatsApp, sin importar en cualquier momento o en cualquier lugar en el que usted se encuentre, agregando simplemente el código de país, que es más 506, y el número telefónico, que es 88777711. También recordarle que puede encontrar este programa y también los programas que hemos tenido en programas pasados, que están grabados ahí en nuestro canal de YouTube como Sígueme CR. Ahí usted nos puede encontrar y podrá también encontrar este y los programas anteriores. Ahí, por favor, dele like a nuestro canal, suscríbase, pero también sobre todo dele un clic a la campanita para que usted pueda recibir una notificación cada vez que nosotros subimos un nuevo programa. Bueno, muy agradecidos con Dios, Oscar, por la oportunidad que tenemos de estar nuevamente por acá. Sí, gracias a Dios. Siempre es todo un reto sentarse a compartir la Biblia, ¿verdad? Porque es el mensaje de Dios. Cuando estamos aquí siempre somos dos amigos estudiando la Biblia, que le invitamos a ustedes también. Entonces siempre nuestro deseo es que el Espíritu Santo nos guíe, que podamos disfrutar ese momento también y aprender para nuestras vidas diarias, para hoy, que puede servir para transformar nuestras vidas, como transformó la vida de esa gente. Ellos tuvieron un encuentro con Jesús y entonces ese encuentro les cambió. Entonces ojalá que sea igual con nosotros hoy. Claro que sí, y eso es lo que realmente esperamos, que este sea un programa de mucha bendición para usted, para su vida. Muy importante siempre recordarle la palabra de Dios abierta, papel y lápiz y un corazón dispuesto. ¿Qué les parece si podemos hacer una breve oración para dar inicio a este programa? Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar acá. Gracias por el privilegio de poder abrir tu palabra y hoy poder meditar en las Escrituras, Señor. Por lo cual pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, nos dé entendimiento e iluminación de las Escrituras, para que también tu palabra viva y eficaz actúe en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, dirígenos, solamente somos servidores, voceros de tu palabra, por lo cual te pedimos que nos guíes con el denuedo de tu Espíritu Santo y que cada persona que nos escuche en cualquier momento o en cualquier lugar pueda ser edificado a través de la palabra de Dios.
Muy bien, bueno, la semana pasada o el programa pasado estuvimos finalizando en versículo 42. Oscar, y qué bueno el programa de la semana pasada porque tuvimos algunas preguntas claves que Jesús estaba haciendo y algunas afirmaciones que nos ayudaron, bueno, a reflexionar un poco acerca de la aplicación personal de la palabra de Dios. Y ahí en versículo 38 vemos que es muy importante porque Jesús, viendo a los discípulos que habían dejado de seguir a Juan y le empezaron a seguir a él les hizo una pregunta muy, muy importante, y es: ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Es siempre Jesús era muy confrontativo. Él trataba de identificar en las personas la necesidad, como cuando le preguntan paralítico, ¿quieres caminar, verdad? Es seguro, ¿verdad? Sí. Porque aquí lo que él quería es ver las intenciones del corazón. Jesús siempre nos enfrenta a eso. ¿Qué buscas de él cuando te acercas a Jesús? ¿Quieres solamente, digamos, a un pastor, quiere un título, quiere, no sé, ingresos, quiere... ¿Qué es lo que buscamos al llegar a Jesús? Algunos buscan esperanza, otros salvación, en efecto está bien, pero Jesús es mucho más que eso. Y eso es lo que ellos encuentran después. Y qué bonito esta pregunta, Oscar, porque también a nosotros como personas nos hace una pregunta que nos hace analizar un poco más acerca de nuestras intenciones para con el Señor. ¿Estamos buscando acaso solamente enriquecernos con más conocimiento? ¿O estamos buscando simplemente el favor de Dios? Y yo creo que es importante entender que lo buscamos a Él, a su persona, a quien mismo Él nos enseña a través de las Escrituras quién es que es, ¿verdad? Aquella persona que los discípulos realmente entendieron que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único que podía realmente darles perdón de pecados, pero también una esperanza venidera de una vida eterna y un cuerpo donde ya no habrá más pecado, pero también un lugar donde el pecado nunca más estará y seremos felices realmente como lo anhelamos y como el Señor lo planeó desde el principio. Ahora, Oscar, vamos aquí adelante, estuvimos hablando un poco acerca de los discípulos y tuvimos, bueno, el primer encuentro, ¿verdad? Donde Andrés, ¿verdad? Y creemos que Juan acompañaba a Andrés en este tiempo, ¿verdad? Y Andrés, ¿verdad? Le dijimos que hizo una labor muy importante en este tiempo y también para la iglesia, al llamar a su hermano Pedro, ¿verdad? Aunque Andrés no es muy mencionado, creo que lo que fue mencionado nos fue significativo. Sí, claro, Andrés era el evangelista del grupo. Andrés andaba buscando gente para traerla a Jesús, que ese es el trabajo. Él es el primer, digamos, discípulo nombrado, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que también que hay como un patrón, ¿verdad? Sí. Para seguir, que aquel que quiera ser discípulo de Jesús, primero le llama maestro, y su misión inmediata es llevar a otros a Jesús. Y aquí nada más algo, no necesitas saber demasiado de Jesús, no necesitas saber nada, con solo que este primer encuentro lleva a otros a Jesús, Él se encarga de presentarse. Y qué bonito realmente poder entender esto, ¿verdad? No se necesita demasiado, creo que es importante un corazón dispuesto, pero vemos que ya Jesús aquí en el siguiente día, ¿verdad? Como hemos venido mencionando, como Juan es muy cronológico, muy metódico, muy ordenado, y ahora nos presenta aquí el siguiente día, ¿verdad? Recordemos, tenemos algunas menciones del siguiente día, aquí en versículo 35 dice: el siguiente día otra vez estaba Juan, y luego en el versículo 33 dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Y aquí hay una transición, luego de una mención del ministerio de Juan el Bautista, ahora tenemos un enfoque en la persona del Señor Jesucristo, y dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, qué buena esta parte, ¿verdad? Donde utiliza esta palabra, sígueme, ¿verdad? La publicidad del ministerio. Pero qué bonito porque llega y halla a Felipe y le dijo, sígueme, y dice, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, y aquí vamos a leer hasta el versículo 51, ¿verdad? Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Otra frase clave. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel.
Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto, os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Bueno, Osquitar, aquí tenemos esta porción de la Escritura y vemos en primera instancia a Felipe, ¿verdad? ¿Y qué podríamos decir también acerca de Felipe y este primer versículo 43 que la palabra de Dios nos introduce en este programa? Correcto. Lo primero es ver el interés de Jesús. Jesús es, como dicen, intencional, lo hace a propósito. Jesús va en busca de él. Y aquí es el primer principio. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo primero es, el siguiente día, como decía Eddie, el avance cronológico, dice, quiso Jesús ir a Galilea. Era su deseo, o sea, él tenía toda la intención. Dentro de nuestra mente, como ya leímos, sabemos a qué va, sí. Pero él tenía el plan definido, o sea, es muy interesante. Queremos saber que Jesús tenía a la gente en sus planes, porque luego vamos a ver a otros, ¿verdad? Pero en ese momento su meta era Felipe. Y vamos a andar en la historia de Felipe, ahí vamos a discutir un poco, pero aquí lo primero que dice la Biblia que es que él quiso ir a Galilea. Él se va a desplazar de una distancia bastante larga para irse de la región donde está en Betsaida para buscar Galilea. Ahora, en este momento, recordemos, esta era una región de gentiles, la mayoría de gente, y de hecho el nombre Felipe no es un nombre judío. Es un nombre griego. Es un nombre griego. Entonces es una persona interesante. ¿Ok? Entonces, este Felipe, yo le decía a él, ahora estamos vacilando, ¿cuál es la profesión de Felipe? Me imagino que era igual pescador. Sí, pero digamos, él era el más analista del grupo. Es el que Jesús le pregunta, Felipe, ¿y de dónde vamos a sacar pan para que coman estos? Y yo le agarro la calculadora rápido y dice, ni 200 denarios se dividían para él. Él hizo el cálculo, luego podemos explicarles cómo, pero la idea es que era un hombre muy práctico, él era el que se encargaba de la distribución de alimentos en el grupo, como el intendente, ¿verdad? Entonces, a este hombre es a quien Jesús va a buscar. Qué bonito poder ir también, Oscar, asociando la idea de que tenemos hombres comunes y corrientes, y esas son cosas en las que nosotros queremos que en este programa creo que vamos a empezar a hacer mucha aplicación práctica, porque ahorita tenemos una narración de discípulos que venían encontrándose Jesús, o que Jesús llegó a ellos, ¿verdad? Sí. Les buscó, y yo creo que es importante que podamos ver que son personas comunes y corrientes. Y ahora hablando aquí de Felipe, dice, ¿verdad? Versículo 44, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro, y sabemos por lo tanto, ¿verdad?, que era una ciudad de mucha pesca, ¿verdad? Y las profesiones eran muy similares, ¿verdad? Casi siempre las mismas personas que vivían en la zona, vivían casi siempre de la misma labor comercial que mantenían todos, ¿verdad? Pero qué importante, porque aquí dice el día siguiente, ¿verdad? Si retrocedemos un poquito, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme, ¿verdad? Ahora vemos a Felipe siguiendo a Jesús. Ahora a mí me llama la atención porque Andrés, que llama a Pedro, se ve que es un hombre conocedor de las Escrituras, es discípulo de Juan, y pareciera como que hay una cierta asociación con ellos. Se conocían tal vez por la profesión, amigos de barrio, como podríamos decir, de la ciudad, ¿verdad? Amigos de estudio, digamos, podríamos decir, el mismo maestro, y etcétera, ¿verdad? Pero qué bonito porque hay una asociación donde cada uno de ellos puede afirmar, y la palabra de ellos para que el otro escuchara era una palabra de confianza. Y Felipe dice aquí, ¿verdad? Halló a Natanael, y vemos una sucesión. Jesús llama a Felipe, Felipe se topa a Natanael, ¿verdad? Y le dice aquí muy claramente, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Y aquí hay algo específico, Oscar, que podemos ver en Felipe también, además de que usted decía, un hombre organizado, un hombre que sabía matemáticas, ¿verdad? Y demás, pero también vemos que es un hombre que conocía las Escrituras. Sí, claro, es un hombre que conocía la Escritura. Es muy lindo saber que Jesús lo busca y lo encuentra, ¿verdad? Yo no puedo afirmar eso, pero aquel que está en comunión con Dios es fácil que Dios lo encuentre. Y entonces dice la Biblia que Jesús va por él, y hay características en los discípulos que podemos notar, que es que aunque eran gente común,
eran gente pegada a la Biblia. De alguna manera Jesús nos llama, él llama a gente común, pero los encuentra cerca de la Biblia. Algo interesante ahí que le decía a Eddie es que Jesús le dice a él, sígueme, y voy a decirlo con cuidado, no llega y le dice, vea, hoy hay una campaña evangelística en que yo voy a predicar de mí, y le voy a decir a usted que me acepte y olvídese de mí. No le hace eso. Le dice, conózcame. A los discípulos les dice, conózcame. Obviamente ellos reciben a Cristo en el sentido de conocer toda su enseñanza, de aceptarle a Él, pero empieza un proceso de caminar a su lado. Y ese sígueme le tomó toda la vida, ¿verdad? Qué importante, Oscar, esto que usted acaba de mencionar, y valga mencionar un dato muy importante. Y es que vamos a adelantarnos un poquito para viajar hacia el futuro, y vamos a ir a Juan capítulo 6, no sé hasta cuándo hacia el futuro, ¿verdad? Porque vamos hasta Juan capítulo 6, ¿verdad? Y qué importante, porque vea lo que dice el versículo 44, dice, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y aquí, si leemos solamente este versículo, Oscar, podríamos decir, ok, nadie puede ir al Padre si Él no lo trajere hacia Él, o algunos utilizan la palabra arrastrar, ¿verdad? Pero mire qué importante, porque dice el versículo 45, recordemos que una de las reglas más importantes y fundamentales en el estudio de la palabra de Dios es la regla del contexto. Tengo que leer lo que está antes y lo que está después. Dice el versículo 45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, ha visto al Padre. De cierto digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Y dentro del contexto estamos viendo, Oscar, que como decía usted, no eran simplemente personas, personas comunes, pero no simplemente personas que desconocían, sino personas que invertían su tiempo en la palabra de Dios, escucharon al Padre, las enseñanzas del Padre en el Antiguo Testamento, y cuando oyen del Mesías, las descripciones. ¿Pueden identificar? Exacto. Es que ese es el tema. Llega y Andrés le dice a Simón, hemos hallado el que le habla Moisés en la ley. Si fuera otro, ni idea de qué estás hablando, pero ellos podían identificarlo. Entonces, esta parte es muy interesante en cuanto a los discípulos de Jesús. Recordemos algo, antes ser discípulo de alguien, Eddie, no era que yo llegaba y decía, Eddie, por favor, yo quiero ser su discípulo y empezamos mañana. No, era una selección. Y no todo el mundo, la gente pobre, digámoslo así, no tenía acceso a tener un maestro. O sea, eso era algo fuera de serie. Entonces, Jesús más bien es el que va, los busca y los encuentra. Entonces, imagínense el impacto para el corazón de ellos, va a ser increíble. Sí, qué bonito poder ir entendiendo más o menos todas estas cosas, y yo quiero que usted sepa algo importante, como enseñó el Señor Jesús a los fariseos de su tiempo, que ellos fueran hijos de Abraham no los hacía, ¿verdad?, parte del reino. ¿Por qué? Porque debía haber una disposición de corazón para haber recibido las enseñanzas que venía Dios dándole al pueblo, ¿verdad? Como bien dice Hebreos, ¿verdad? Viendo Dios, muchas veces hablado antes por los profetas, ¿verdad? Por las escrituras del Antiguo Testamento, podemos decir muy claramente, ¿verdad? En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Y entonces tenemos una recepción de los discípulos en base a que ellos ya habían escuchado las palabras de Dios en el Antiguo Testamento, y al ver al Cristo lo identifican, lo reconocen y lo siguen. Vamos a ir a nuestra primer pausa y regresamos. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Libertad.
en verdad. Al que Seguimos adelante en este segundo segmento del programa y bueno, aquí vamos por versículo 45 y muy claramente dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel, muy importante, de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Oscar, aquí vemos ya Natanael, ¿verdad? En donde se hace una mención, Felipe halló a Natanael y le dijo, ¿verdad? Vemos que por un momento Natanael dudó, ¿verdad? A causa del humilde origen del Mesías, ¿verdad? Y qué importante hacer una mención acerca de este lugar, Nazaret, ¿verdad? Porque también creo que hay un trasfondo, ¿verdad? Distinto en Nazaret, no era uno de los lugares prominentes de Israel. No, para nada. De hecho, Nazaret era titulada como la ciudad de la basura. Era muy feo porque al parecer hay un dato histórico que cuando los ejércitos romanos pasaban, echaban la basura o lo que sobraba o sea, lo de sus pertrechos y cosas cerca de la ciudad. La ciudad era nombrada así como la ciudad de la basura. Es como decir, Jesús vivía en una de las regiones, ¿cómo se puede decir?, de precarios acá en Costa Rica, en indigencia, y eso reflejó a mucha gente. Le dio a la gente esta percepción de que no era un lugar valioso y como alguien tan importante como el Mesías iba a salir de ahí. Siempre estaba la referencia a Belén para el Mesías. Sin embargo, recordemos que Jesús debe ir a Nazaret por la persecución que sufrió por Herodes y toda la situación que le envolvió previo a, o posterior a su nacimiento. Entonces, este es tal vez el trasfondo de Nazaret, y de ahí la inquietud de él de decir que cómo va a salir de ahí. Y algo interesante que menciona José, el hijo de José de Nazaret. Hay muy poca referencia a José en la Biblia. José fue un hombre de fe extraordinario, y yo quería aprovechar ese momento porque cuando José recibe la invitación o la visita del ángel, él es un muchacho, y vamos a ubicarnos más o menos en la edad. Posiblemente José, a diferencia de la tradición que lo ubica como un hombre mayor, era un joven tal vez que podía tener 17 años. Recordemos de que eran 12, 13 por ahí. Y en ese momento ver rota toda su historia, toda su vida, porque su novia está embarazada. O sea, solo piensen en eso. Mi novia me acaba de decir que está embarazada
y que es del Espíritu Santo. Ok, ¿verdad? La cosa se pone difícil. Luego, según la tradición, ella iba a ser apedreada. Si él fue el responsable, posiblemente ellos corrían el riesgo de eso, o tenían que casarse rápido. Entonces, todo su mundo se desordena, y viene la visita del ángel para decirle: José, eso es engendrado de Dios. José, en un acto supremo de fe, dice que sí. Y todo lo que el ángel le dice a José, él lo hace. Es un hombre extraordinario. En la Biblia, cuando Juan al final, Jesús le dice: cuida a mi mamá, ¿verdad? Es muy probable que José ya no esté, porque solo a las viudas se les daba en encargo a otras personas. Sí. Y qué bonito aquí, porque podemos ir viendo personas, focalizando en sus vidas, focalizando en su testimonio. Y qué bonito aquí también, porque en este caso, ¿verdad? Cuando Felipe halla a Natanael, ¿verdad? Y le dice, ¿verdad? Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Ahora, la pregunta de Natanael es una pregunta, digamos, de cierta manera válida de la comprensión humana, ¿verdad? Porque Natanael estuvo pensando que, bueno, el Mesías podría haber venido de Jerusalén, tal vez de Hebrón o alguna otra ciudad prominente. Pero recordemos algo, hay dos cosas que quiero que nosotros entendamos aquí a través de el meditar en estos versículos. Número 1, la sabiduría de Dios siempre es contraria a la sabiduría del hombre. Lo que para el hombre sería la lógica común del diario vivir, de las circunstancias, para Dios si quiere le da vuelta a esto, ¿verdad? Como las matemáticas de Dios, ¿verdad? Nunca son como las nuestras. Sí. Y vemos también, por otro lado, ¿verdad? A un Felipe que para mí es un Felipe muy sabio, ¿verdad? Porque él no discute con Natanael, ¿verdad? No llega, no, pero es que Natanael, estás dudando porque esto, pero mire, es que, no, él simplemente, ¿verdad? Utiliza, para mí una frase muy importante, la cual él le dice: ven y ve, ¿verdad? Entonces creo que lo más importante para nosotros es comprender esto. Número 1, en muchas ocasiones no comprenderemos lo que Dios está haciendo, cómo lo está haciendo, o lo que vemos con nuestros propios ojos no pareciera tener sentido para nosotros, para Dios sí lo tiene. Y simplemente la fe debe ser aplicada, porque debemos ir y ver, en este caso, qué es lo que Dios está haciendo, cómo Dios está trabajando en la vida de nosotros, y luego poder tener una comprensión acerca de lo que Dios también quiere para nosotros, su plan y propósito. Ahora, Oscar, aquí qué importante, ¿verdad? Porque tenemos en el versículo 47 cuando Jesús vio a Natanael. Entonces tenemos una parte, ¿verdad? Donde tenemos la historia de Natanael, ¿verdad? Su encuentro con Felipe, la discusión que se genera entre ellos, pero ahora vemos un cambio. Ahora Jesús tratando con Natanael, ¿verdad? Y dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, versículo 47, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Qué interesante este juego de palabras, ¿verdad? Lo habíamos discutido un poco, porque israelita, hijo de Jacob, ¿verdad? Es un juego de palabras, dice un hombre en quien no hay engaño. Recordemos que Jacob fue el engañador, ¿verdad? Pasó la mitad de su vida mintiendo y la otra huyendo, ¿verdad? Sí. Pero ese hombre, Dios lo transformó. Sin embargo, la historia de Jacob es una historia de engaños. Pero Jesús dice de Natanael: ese es un verdadero israelita. Ese nombre Natanael también es el mismo Bartolomé, por aquello que hace la referencia a él, ¿verdad? Antes. Sí, y qué bonito, Oscar, ver esta parte aquí, ¿verdad? Muy importante. Dice, ¿verdad? ¿De dónde me conoces? ¿Verdad? Y yo creo que aquí esto nos lleva, Oscar, a nosotros a pensar un poco, bueno, ¿sabe el Señor acerca de nuestra vida? ¿Nos conoce Él lo suficiente? Y aquí yo quiero que hagamos también un énfasis importante en algo, en un atributo del Señor Jesucristo manifestado aquí, que lo relaciona con Dios muy claramente, que lo identifica como Dios, ya que no era un simple hombre. Y yo creo que algo que habría que puntualizar aquí, ¿verdad?, es el conocimiento o el preconocimiento de Dios de las cosas pasadas, el conocimiento de las cosas presentes, también el conocimiento de las cosas futuras, pero también el conocimiento absoluto de todas las cosas. Y este atributo de Dios se conoce como la presciencia de Dios,
o también como el Dios que lo conoce todo, ¿verdad? La omnisciencia, sí, correcto. La omnisciencia de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos la presciencia, no la presencia, sino la presciencia de Dios y la omnisciencia de Dios. La presciencia de Dios, que la menciona Pedro, es el conocimiento que tiene Dios de todas las cosas desde antes que sucedan. Pero también la omnisciencia es el conocimiento de Dios de todas las cosas en lo absoluto. Así que mire qué importante, porque aquí dice, ¿de dónde conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, imagínese usted, ¿verdad? Dice, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y yo quiero, ¿qué tal que podamos ir al Salmo 139 y que podamos ver esta descripción tan importante, ¿verdad? Del carácter de Dios, de los atributos de Dios, ¿verdad? Que esto en teología se conoce como los atributos incomunicables. Es decir, nosotros tenemos una serie de cosas que nos hacen ser semejantes al carácter de Dios. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces, ¿cuáles son algunos de los atributos comunicables? En este caso, bueno, como Dios tenemos amor, y aunque no de una manera tan completa, experimentamos el amor. Como Dios también tiene amor, ¿verdad? Experimentamos la bondad y tenemos esta serie de expresiones que nos asemejan a Dios, pero es un atributo incomunicable, es decir, la omnisciencia de Dios. El hombre no es capaz de conocer todas las cosas en su totalidad. Y mira lo que dice el Salmo 139, Oscar, versículo 1 al 6, vamos a leer, dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Dice aquí, has entendido desde lejos mis pensamientos. Y cuando pienso en esto, has entendido desde lejos mis pensamientos, pienso en Natanael, ¿verdad? Y el Señor Jesús diciéndole antes, ¿verdad? Que Felipe te llamara, desde que estabas debajo de la higuera te vi, ¿verdad? Dice, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no estaba la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Oscar, qué increíble. Qué increíble, y saber que ese es el Dios o el Señor que guía nuestras vidas. Ahora, uno, en medio de nuestras limitaciones, ¿verdad? No podemos entender que cómo ese conocimiento es tan amplio, ¿verdad? Él sabe todo lo que va a pasar de mi vida. Y aquí sí hay que hacer una aclaración. No es como el Islam, y tal vez aquí es importante entender que no es que Alá dijo que así va a pasar y pasa. O sea, Dios conoce todo, conoce toda nuestra historia, incluso planea eventos o situaciones para que tengamos estos encuentros divinos, como el que aquí tiene Natanael con él, o lo tuvo Felipe o Andrés. Son momentos en que Dios interviene en la vida, pero no te obliga, los conoce, pero no te obliga. Es lo que hace la gran diferencia. Y entonces aquí la maravilla es que Él le dice, antes que Felipe te llamara, debajo de la higuera te vi. Como hablábamos un poco de eso, este evento, hay muchas cosas, ¿verdad? Sí. Entonces a ver si les puedes explicar qué es lo que se dice. Vean, esto que vamos a compartir no está exactamente en la escritura, pero sí creemos que él estaba meditando, tenía que estar metido en la Biblia o teniendo este momento de reposo, porque era una costumbre judía, y ahí es donde Jesús lo identifica. Sí. Bueno, ¿quiere usted saber qué es lo que se cree, verdad? Porque es una conjetura. Estaba aquí Natanael pensando en el momento que estaba bajo la higuera. Bueno, quédese con nosotros y lo veremos después de esta siguiente pausa musical. A tu nombre bendeciré, morar en tu gloria y esplendor, en tus maravillas me
cantaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de eres grande, Dios, nadie como tú. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Eres grande, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Señor, Muy bien, venimos al último segmento del programa, llevando aquí su sesión de versículo por versículo, recordándole siempre el deseo de nosotros que pueda aprender, y queremos ir también avanzando, así que no crea que van a haber títulos ahí que nos van a quedar ahí osquillas comentados, ¿verdad? Sino que más adelante en el Evangelio los iremos tratando con un poco más de cautela, con un poquito más de atención, así que haremos menciones específicas. Pero Oscar, ya aquí vemos, ¿verdad?, a Natanael, y como habíamos hablado, quedamos en esta parte, bueno, ¿qué podríamos decir que estaba sucediendo aquí con Natanael, verdad? Porque Jesús le dice muy claramente, antes que Felipe te llamara, versículo 48, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y en forma de conjetura, ¿verdad?, algunos comentaristas también dicen, ¿verdad?, que la idea de hablar debajo de la higuera, ¿verdad?, es el concepto muy claro, ¿verdad?, que era un lugar destinado a la meditación. Y yo creo que es importante que nosotros podamos comprender esto, ¿verdad? ¿Por qué Natanael, Oscar, se sorprende a la hora de que se ve con Jesús, y cuando Jesús hace la afirmación, te vi, ¿verdad? Yo creo que hay algo todavía un poco más profundo a la hora de que él habla con él, porque mire las menciones específicas que él le hace, ¿verdad? Un verdadero israelita en quien no hay engaño, ¿verdad? Y luego aquí cuando dice esto, ¿verdad?, la respuesta de Natanael nos deja de entender un poco qué era más o menos lo que estaba sucediendo. Respondiendo Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, ¿verdad? Y respondió Jesús y le dijo, porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás.
y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Quiero que vayamos y nos transportemos un poquito en dos aspectos específicos, en una persona y en el acontecimiento o el evento que experimentó esta persona, y este es Jacob. Jacob, quien más adelante en la palabra de Dios vemos cómo el Señor le cambia el nombre a Israel, era el engañador. Eso es lo que reflejaba su nombre, ¿verdad? El engañador. Y vemos aquí en Génesis capítulo 28, que podemos ir ahí a la palabra de Dios, Oscar, para entender un poquito acerca de esto, ¿verdad? Uno de los eventos, ¿verdad?, en los que Dios se aparece a Jacob en Betel. Y aquí, ¿verdad?, dice, salió pues Jacob, ¿verdad?, versículo 10, capítulo 28 de Génesis, de Berseba, y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Recordemos, Jacob está huyendo de Esaú, toma la primogenitura, ¿verdad? Y ahora este hombre que tomó la primogenitura, ¿verdad?, hay un engaño de parte de Jacob, apoyado por su madre, ¿verdad?, para recibir la bendición de su padre, ¿verdad? Y vemos aquí a Jacob huyendo, ¿verdad? Y dice que él llega a un cierto lugar y durmió allí porque el sol ya se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y versículo 12 dice, y soñó, ¿verdad? Y aquí nos habla el sueño, ¿verdad? Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Entonces, Oscar, aquí hay una conexión de la tierra al cielo, ¿verdad? Qué importante. Dice, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, ¿verdad? Entonces podemos decir que hay una conexión del cielo y la tierra por medio de esta escalera. Ahora la pregunta es, ¿qué representa esa escalera? ¿Verdad? Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Dice, la tierra en que estás acostado la daré a ti y a tu descendencia. Ahora, aquí en Juan, ¿verdad?, cuando tiene Jesús el encuentro con Natanael, pongámonos a pensar un momento, ¿qué estaba meditando Natanael debajo de la higuera? Se ve que estos hombres eran hombres que leían las escrituras, porque cuando Felipe se encuentra a Natanael, dice, hemos hallado aquel de quien está, quien escribió Moisés, dice, en la ley, así como en los profetas. Entonces, Oscar, Natanael no era un hombre que no sabía nada de las escrituras. Por el contrario, era un hombre que sabía las escrituras, que estaba atento a las escrituras. ¿Y qué estaba haciendo entonces Natanael? Como una forma de conjetura, meditando debajo de la higuera, y precisamente puedo pensar yo, según el texto, que estaba meditando en Génesis 28, y seguro podría haber pasado por su mente. Es una conjetura, recuerden. ¿Qué era esto que soñaba Jacob? ¿A qué se refería esto? Y Jesús le dice, ¿verdad? He aquí, dice aquí, ¿verdad? Le dijo, de cierto digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces, la escalera que conectaba la tierra con el cielo es Jesucristo mismo. ¿Quieren los hombres ir donde está Dios? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Por eso, la sorpresa de Natanael cuando Jesús menciona estas cosas, y él claramente reconoce y dijo, he aquí, tú eres el Hijo de Dios, eres el Rey de Israel. Qué importante, ¿verdad? Y qué afirmación es esta, y también Jesús luego que dice a sí mismo el Hijo del Hombre. Oscar, ¿qué podemos ver acerca de estas menciones que hace, ¿verdad?, Natanael acerca de Jesús? Rabí, Rey de Israel, pero también luego, qué importante, Hijo de Dios. Y Hijo del Hombre. Aquí están todos los títulos mesiánicos, todos. O sea, si usted quiere identificar a Jesucristo, ellos se encargan de hacerlo. Le llaman Mesías primero, el Cristo, que es como traduce Juan porque está escribiendo en griego, y luego después de poner la escalera, Felipe toda la vida va a ver cómo la gente sube de aquí al Padre por medio de Cristo. Qué lindo. Sí. Él todo durante todo el ministerio, la promesa que Jesús le dijo, la cumple. Igual lo podemos hacerlo nosotros. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hay una referencia, Natanael dice específicamente, Rabí, le dice, maestro, tú eres el Hijo de Dios. O volvemos a lo mismo, traducido, tú eres Dios, tú eres Dios. Tú eres el Rey de Israel. La promesa establecida a David de que uno de sus hijos se sentaría en su trono y reinaría para siempre. O sea, es imposible que un hijo reinara para siempre, ¿verdad? Porque solo un rey eterno, un hijo eterno. Entonces, aquí le está diciendo, tú eres el Rey de Israel. Hablábamos ahora, él y yo, de que en los evangelios muy pocas referencias hacen a eso. De hecho, esta es la primera vez en el Evangelio de Juan que alguien llama a Jesús Rey.
De hecho, Juan el Bautista decía, el reino de los cielos se ha acercado. Esta referencia es a que el rey estaba cerca. Jesús predica por primera vez diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, su mensaje en Mateo es ese. Entonces, lo que está pasando aquí es el rey, el verdadero rey de Israel estaba ahí entre ellos. Y luego se hace una mención muy linda al hecho de que los ángeles de Dios suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esta es una declaración de él como el Mesías. En Daniel se refiere al Mesías como el Hijo del Hombre. A veces es difícil entender hijo de hombre, pero es como decir, él es el representante de la raza. Y ese representante es quien luego muere en nuestro lugar como sacrificio. Sí, y qué bonito, Oscar, porque nosotros decimos, ¿por qué el Hijo del Hombre? Recordemos, Daniel tiene una visión celestial, ¿verdad? Está viendo ángeles, querubines, serafines, ¿verdad? Todas estas visiones, ¿verdad? Y recordemos que aquí tiene una visión de las 4 bestias en Daniel capítulo 7, así que si usted quiere entender un poco más acerca de esta referencia, el Hijo del Hombre, usted tendría que ir un poco a Daniel capítulo 7 y entender un poco de esto, ¿verdad? Así que luego Daniel, de esta serie de simbolismos que él viene mencionando acerca de las bestias, de repente hay un cambio, ¿verdad? Ahora, si usted va y pongámonos en una perspectiva, ok, estás en el cielo, estás viendo unas visiones, ¿y qué sería lo que debiera ser como más notorio de ver en el cielo que marca la diferencia? Bueno, uno como un hombre ahí, ¿y quién podría ir al cielo? ¿Quién tendría la oportunidad de estar delante de la presencia de Dios? Por eso el término, ¿verdad? O el título, Hijo de Hombre. Y tiene una relación mesiánica, una relación también con el rey de Israel, porque vamos ahí a Daniel capítulo 7 y versículo 13. Una regla muy importante. Recuerde que estamos compartiendo reglas, así que apúntelas, porque esas reglas las mencionamos, pero también las repasamos. ¿Y cuáles son unas reglas importantes? Ok, comparando la escritura con la escritura, acomodando lo espiritual a lo espiritual, como lo vimos. Así que queremos entender por qué se habla de la mención del Hijo del Hombre. Así que yo dejo de lado aquello que digo, yo pienso, yo siento, yo creo, ¿verdad? Lo que tenemos que entender es qué dice la escritura. Tomamos conjeturas bíblicas nunca como infalibles, sino basadas en lo que la palabra de Dios dice. Así que vamos a entender por qué el título del Hijo del Hombre, en donde, en la misma palabra, en Daniel capítulo 7 y versículo 13, mire lo que dice aquí: miraba yo en la visión de la noche, ¿verdad? Qué importante, recordemos, Daniel todavía está en la visión, dice, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Así que la conexión de la tierra con el cielo, por eso Jesús usa el término el Hijo del Hombre, ¿verdad? Porque era realmente la representación del cielo, ¿verdad? Y aquí dice ¿verdad? Y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado, aquí está, dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Así Dios afirmaba, ok, Natanael, tú dices que yo soy el Hijo de Dios, bien lo soy porque yo soy el Hijo del Hombre. Aquella visión que tuvo Daniel, soy yo. Tú dices que yo soy el Rey de Israel, bien lo has dicho, porque yo soy el Hijo del Hombre, a quien que se ha establecido que se le dé todo dominio. Así que creo que Jesús es muy afirmativo, no solamente de sus propias palabras, no solamente con su propio testimonio, porque él dijo que había alguien que daba testimonio de él, ¿verdad? Que él es el Padre, y cómo lo hace a través de las escrituras. Y qué bonito, de cierto os digo. Podríamos decir que de cierto os digo sería literalmente traducido como amén, amén. Así es, de forma definitiva, claramente no hay otra verdad como esta, sería decir de cierto os digo. De aquí en adelante vamos a marcar un cambio significativo en el Evangelio de Juan, Oscar, porque como Jesús bien lo dice, de aquí en adelante veréis, ¿verdad? Ok, hay un énfasis en el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, pero vamos a ver una marcada historia, una marcada serie de milagros y Jesús manifestándose a su pueblo Israel de una manera increíble. Y Oscar, yo creo que vamos a entrar una parte muy bonita luego ya en capítulo 2. Sí, vamos directo a las señales. Sí. Okay, aquí va a iniciar lo que se conoce, algunos llaman el libro de las señales, porque vamos a ver aquellas señales que decía Juan al final, que fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo en él tengáis bien su nombre. Cuando
cuando vemos esto, cuando estamos viendo este cierre, este corte, ya en ese momento Jesús está con sus discípulos, no es aquellos 12, siempre nos inventamos a todos, ¿verdad? No, sino que son unos poquitos que empiezan a unirse con Él y a entrar en relaciones comunes, cotidianas. Entonces va a ser muy bonito lo que vamos a ver en el desarrollo del Evangelio posteriormente. Qué bueno, Oscar, y de verdad que estamos muy agradecidos que usted haya podido estar con nosotros en este programa. Y antes de irnos, quisiéramos hacer un énfasis muy importante. ¿Conoce usted al Hijo del Hombre? Yo quisiera meditar aquí en estas palabras de Jesús. Primera pregunta, capítulo 1, versículo 38, ¿qué buscáis? Y como dice aquí Jesús también en su afirmación, venid y ved. Qué importante, ¿qué busca usted? ¿Acaso usted está buscando o lo está buscando a usted, el Salvador del mundo? Si usted quiere llegar al cielo, la única escalera para llegar al cielo tiene un nombre, y este nombre es el Señor Jesucristo. Si usted hoy nos está escuchando por primera vez, o es la primera vez que ha escuchado esto, es importante que preste mucha atención. La única forma en la que los hombres pueden venir a Dios es por medio de nuestro Salvador, aquel a quien predicamos y enseñamos a través de las Escrituras, al Señor Jesucristo. Si usted es pecador, según la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Y tal vez usted diga, ¿soy yo un pecador? Bueno, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Hay una realidad que tenemos en nuestra naturaleza, Oscar, es que todos somos pecadores y iremos a pecar de alguna manera u otra porque es nuestra naturaleza. El problema es que según las Escrituras, la paga del pecado es la muerte, es decir, el resultado o el salario de haber pecado es la condenación eterna. Tal vez usted esté pensando y esté diciendo, bueno, sí, soy un pecador, pero sé que lo puedo lograr con mis buenas obras. Bueno, la palabra de Dios dice en Efesios 2, 8 y 9 que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Las obras involucran buenas acciones, buen comportamiento o incluso las religiones. Ninguna de estas cosas nos hacen ser calificados como justos delante de Dios. Entonces ahora usted tal vez se pregunta, ¿cómo si soy pecador y no puedo hacer nada por mi salvación? ¿Cómo entonces yo tendré esperanza a través de estas malas noticias que he recibido? Bueno, la palabra evangelio significa buenas noticias, y estas buenas noticias son acerca de la persona del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Dios tomó forma de hombre, vino a morar entre nosotros con una vida perfecta, sin pecado y sin tacha, para tomar su lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Él murió allí llevando sus pecados, mi carga y su carga, mis pecados, sus pecados. Pero no solamente quedó ahí, dice la Escritura que Él resucitó al tercer día. ¿Para qué? Para nuestra justificación, comprobando en primer lugar que todo lo que Él dijo es verdad. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si hoy usted pone su confianza en Jesús como su único y suficiente Salvador personal, le aseguro que usted irá directamente al cielo cuando parta de esta tierra. ¿Por la palabra de un hombre? No, por la palabra de Dios. Cuando usted ha creído en Jesús y ha puesto su confianza en Él, que Él está sustituyéndolo a usted, que Él está tomando su lugar en la cruz, la aplicación del perdón de Dios por medio del sacrificio de Cristo es aplicado a usted. Usted recibe ese perdón por lo que Jesús ya pagó. Pero usted también cree que Él resucitó al tercer día. Está diciendo que cree en la obra completa de Jesús, asegurando que lo que Él dijo es verdad y quien Él dijo ser también lo es. Así que le invito en este tiempo a poner su confianza en Jesús. ¿Cómo? Número 1, reconozca que es un pecador. Número 2, pídale perdón por sus pecados y dígale a Dios que acepta y cree en Jesús como su único y suficiente Salvador personal, que cree que Él murió en la cruz por usted, tomando su lugar, pero que también usted cree que Él murió en la cruz, pero resucitó al tercer día y que le recibe como su único y suficiente Salvador personal. Vamos a despedirnos orando. Oscar, ¿qué tal si puede usted orar y guiar también a los que nos oyen a través de la oración de fe, recordando que no es la oración la que salva, sino lo que creemos con el corazón? Claro que sí, oremos. Señor Jesucristo, en ese momento, Señor, si hay alguien que no te conoce, Señor, que en ese momento pueda orar, Señor, a ti y decirte, Señor, yo reconozco que soy un pecador, que ese día, Señor, entendiendo lo que dice tu palabra, Señor, que ni por mis obras ni por mi capacidad, Señor, puedo llegar delante de ti, entendiendo, Señor, que he faltado a toda tu justicia, he roto tu ley, Señor, y que no hay para mí esperanza fuera de ti.
te reconozco como mi Salvador, como aquel que un día pagó en la cruz el sacrificio, Señor, que tú demandabas, Señor, tu justa ley, tus justas demandas, y habiendo muerto resucitaste. Yo creo esto, Señor, creo que resucitaste, Señor, para dar salvación, y también creo que al resucitar tú, Señor, fuiste aquel que dio el pago correcto, Señor, y hoy en Cristo, Señor, te entrego mi vida y te recibo como mi Salvador. Señor, te ruego que personas, Señor, hoy escuchen este mensaje y puedan creerte, que ese día, Señor, tu salvación les alcance, y también que como creyentes vivamos una vida siguiéndote, Señor. Perdona nuestros errores, nuestros pecados, por favor, nuestras faltas que hemos cometido contra ti, y que ese día podamos, Señor, como tus discípulos, Señor, reconocerte como Rey, como Señor, Señor, y como Dios, Señor, y que nuestra vida traiga honor y gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos despedidos y nos vemos, si así Dios lo permite, en el próximo programa. Hasta luego. Gracias por su compañía en Palabras de Vida Eterna. Le esperamos en el próximo programa con más de la palabra de Dios, fortaleciendo su fe y crecimiento en el conocimiento de Dios. Que el Señor le continúe bendiciendo con sus abundantes riquezas en Cristo. Nos vemos próximamente. Continúe en sintonía de Sígueme Radio.